La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante, prepárense y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, como les mencionaba anteriormente, vamos a hacer un enlace hasta la ciudad de Barcelona, España. Por allá se encuentran ya listos y preparados dos compañeros excelentes investigadores del fenómeno ovni paranormal, autor también de libros muy interesantes respecto a esta temática. Y están con nosotros Marisol y José Antonio Roldán, son hermanos ellos. Así que Marisol, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa de Los Desvelados. ¿Cómo se encuentran? Buenas madrugadas. ¿Cómo estás, Marisol? Pues muy bien, muy contenta de estar de nuevo con vosotros aquí desvelándome un poquito. No, me imagino que bastante trabajo el que han estado realizando y queremos agradecerle de veras muchísimo a los dos por estar con nosotros un rato en el programa, Marisol y José Antonio. Un placer. Bueno, ya habíamos estado platicando anteriormente, y que será un par de meses atrás, ¿no, Marisol? Sí, efectivamente. Qué rápido se pasa el tiempo. En este par de meses pues se han unido otras ciudades a la sintonía del programa de Los Desvelados. Nada más déjenme rapidísimo mencionarles que José Antonio y Marisol son periodistas de profesión. Marisol conduce también un programa de radio. Son directores de la página añosluz.com o aluzinformación.com, ¿verdad? Y manejan una información realmente increíble. Investigadores también que pues han participado en las revistas más conocidas, sobre todo en España, como Año Cero, Enigmas, Más Allá, Karma 7, etcétera, al igual que pues han colaborado en programas de radio y televisión también allá en España. Así que pues nuevamente nos da muchísimo gusto tener en esta noche a Marisol y a José Antonio Roldán en el programa de Los Desvelados. Marisol, pues ¿qué ha estado sucediendo en España en estos últimos meses? Bueno, pues ha estado sucediendo un poquito de todo, ¿no? Sobre todo porque llevamos 2 años a nivel, no solo español, sino a nivel internacional. Claro. Como muy movidito, ¿verdad? Ha habido muchísimos casos a nivel paranormal, sobre todo también ha habido muchos avistamientos. También ha habido mucha polémica en torno a estas, robots marcianos, ¿no? Que nos están mandando fotografías sorpresas. Ajá. Muchas cosas. Que han estado sucediendo también en Europa. Ha habido bastante información también de avistamientos y sucesos paranormales que han estado sucediendo, y qué bueno que tenemos este enlace con ustedes para que nos mantengan al tanto de lo que está sucediendo en España, sobre todo, que es un lugar muy muy especial dentro de lo que es el tema paranormal y ovni, Marisol. Sí, efectivamente, además, como te venía diciendo, hemos estado viviendo 2 años muy intensos. Quizás por cómo está un poco el mundo, ¿no? De revuelto. Sí. Y como si ese hilo sutil que separa el mundo de lo invisible estuviera también un poco revuelto, ¿verdad? Hace unos 2 años empezaron casos a llover por todos lados. Empezaron en Galicia, en la Catedral de Mondoñedo, en Lugo, donde se empezaron a ver unos frailes que hacía siglos se decía que se veían, pero no se habían vuelto a ver, ¿no? Y los turistas estando allí, imagínate, en la catedral de paseo, admirando la arquitectura del lugar, se encuentran a estos frailes sin pies paseando por allí, ¿no? Imagínate lo que tuvieron que sentir. Esto fue a finales de octubre del año 2002 y a partir de ahí se inició una carrera frenética de casos y tenemos pues una media de 2 y 3 semanales. Los investigadores españoles estamos últimamente plenos de trabajo, ¿no? Nos desbordan. Luego llegó lo del tanatorio de Ceuta, los sucesos que aparecieron. No sé si te he comentado este caso. Fue muy espectacular y apareció en todos los medios de comunicación no especializados en misterio.
de España y supongo que a nivel internacional también. Sucedía como hemos dicho, en un tanatorio municipal de Ceuta, es decir, en la parte africana de España, ¿no? Fuera de península. Sucedía del 9 al 10 de noviembre del año 2002 y fíjate bien que lo que sucedía era algo muy especial. Nos enfrentábamos con una parafonía, es decir, una acústica desconocida que se escuchaba a pleno oído y cuyas testigos eran dos en un principio, Encarni González y Gemma Sánchez, que estaban trabajando como funcionarias y empleadas en ese lugar, que empezaron a oír como unos lamentos femeninos, sí, unas voces tremendas, angustiosas, que imagínate, pues les hicieron pasar miedo. En principio creían que era alguien que pudiera estar enfermo en la calle, porque el edificio está cerrado a cal y canto y controlado, ¿no?, por el sistema de vigilancia. Esto eran las 3 de la mañana, las mujeres, no encontrando a la otra mujer que pudiera estar ocasionando estos lamentos, lo que hicieron es llamar a la policía, ¿no? Entonces se personaron 4 coches patrulla, en cada coche patrulla iban 2 policías, imagínate un total de 8 policías, que llegaron al tanatorio de Ceuta esa misma madrugada cuando estaban sucediendo los lamentos, que se escuchaban en todo el edificio. Entra la policía allí y tampoco encuentran el origen de estos lamentos, se quedan impactados tremendamente y además lo notifican en el parte oficial de la salida, ¿no?, que hicieron. Es decir, ya llevamos 8 policías de testigos, más estas 2 vigilantes, pero es que además se les unió el vigilante de la fábrica de al lado, ¿no?, que fue llamado por la propia policía por si él estaba escuchando o viendo algo. Nos encontramos con un total de 11 testimonios, todos funcionarios de primer orden, que estaban escuchando unos lamentos que no encontraron. Nosotros llegamos unos 18 días después a investigar y se repitieron las mismas circunstancias. El tanatorio, hay que decir que es un edificio nuevo, que no es un edificio que produzca miedo de ninguna manera. ¿Tanatorio es un hospital o qué es? No, el tanatorio es una morgue. ¿Oh, una morgue? Una morgue. Oh, dije tanatorio, pues ¿qué será tanatorio? No, aquí, es que se dice tanatorio, sí. Ok, entonces una morgue. Pero parece un museo, está recién construido, no tiene más de 4 años. 4 años, sí, efectivamente. Y es un lugar que, que para nada da miedo. Además, aquel día, la primera vez, no había ningún difunto, no había ningún duelo. Y en esta segunda ocasión que nosotros fuimos, tampoco. Estábamos, además, comunicando en directo con el programa de José Guijarro y estábamos grabando todos los sonidos, poniendo allí mediciones, audimetrías, pues un poquito de todo, ¿no? Claro. Estábamos haciendo de todo y de repente nos encontramos de nuevo con los lamentos. Eran las 3 de la mañana y estábamos acompañados por los vigilantes y por policías. Si quieres te los pongo. Claro, va a ser muy interesante. Vamos a escuchar entonces. Pues ahí así bastante grabado, por decirte, toda la noche. Oye, es impresionante. ¿Eso ustedes lo pudieron escuchar o fue la cámara quien captó esto? No, además imagínate, yo estaba totalmente, al principio sorprendida. Yo me creía que era un fraude, que nos estaban metiendo pues alguna bola en algún sitio. No tenía que haber un cassette, tenía que haber un origen que produjera estos lamentos. Vamos a hacer si te parece, una apreciación. Los lamentos de mujer es el sonido, digamos, paranormal. Lo otro es el arrastre del cassette. La verdad es que estábamos sorprendidos. Luego empecemos un poco ya a mosquearnos cuando no encontrábamos el origen, pero sobre todo cuando aquello empezó a moverse. Imagínate que el sonido normalmente tiene un origen y da la sensación de que hay un foco, ¿no? Y conforme te alejas de ese foco, pues el sonido se va menguando. Claro. Pues este sonido se iba moviendo por todo el edificio, como si fuera algo invisible el que lo fuera provocando, y se iba moviendo de arriba a abajo. Son 2 plantas, se iba moviendo de plantas. Llegó un momento que yo me puse en la parte de arriba y José Antonio se quedó en la parte de abajo, ¿no? Y él va a explicar el resto porque realmente yo creo que merece la pena. Esto es impresionante. Entonces estaban los 2 en este edificio, lógicamente acompañados.
pues sí, estábamos con las vigilantes, como te ha dicho Víctor anteriormente, Marisol, y con varios policías. Y hay que decir que cuando Marisol escuchaba el sonido, ella estaba arriba en la segunda planta, que es donde están las oficinas y donde tenía que haber ido un bar, pero al final estaba cerrado, y algunos lavabos, y luego el acceso al exterior de las terrazas. Cuando ella escuchaba el sonido proveniente de abajo donde nosotros estábamos, nosotros escuchábamos el sonido procedente de donde estaba Marisol. Es decir, que el origen ese que tiene que tener todo el sonido, si en este caso fuera un fraude de un cassette, o si fuera el sonido del viento, como son algunas hipótesis que han lanzado muy alegremente algunos investigadores que ni siquiera se han acercado al lugar, pues debería haber un origen, debería haber un viento, ¿no? En este caso es que ni siquiera había viento. No sé, es curioso. Cierto. Oye, José Antonio, déjame hacer la pausa rapidísimo y ahorita regresamos para seguir platicando contigo y Marisol Roldán en esta noche en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través del correo electrónico pueden enviarnos sus mensajes desveladomayor@gmail.com. Bueno, esta noche con nosotros José Antonio y Marisol Roldán, investigadores del fenómeno ovni paranormal, que nos están comentando precisamente de esta investigación muy muy interesante. ¿Qué más sucedió dentro de esta investigación, Marisol? Imagínate, Víctor, que estuvimos investigando todo lo que era el tubelaje, ¿no? Las entradas de tubos de aire acondicionado, de climatizadores, de calefacción, de cableado eléctrico, porque también sabes que van metidos unos tubos y creíamos que podía provocar pues una entrada de viento, de aire. No encontramos nada, había unos tubos, pero son tubos ciegos, que son los que otros investigadores pues dicen que podían provocarlo. Lo constatemos nosotros con ayuda, imagínate, de toda una patrulla de bomberos que nos pusieron a nuestra disposición, la propia policía municipal, que estaban muy interesados en saber quién provocaba estos lamentos. Además registramos los planos de cimiento del tanatorio y era puro hormigón. Bueno, estuvimos haciendo un registro de toda la zona hasta la llegada de la playa, es decir, registramos 1 kilómetro a la redonda a ver si pudiera haber alguna entrada. Bueno, pues imaginábamos cualquier cosa, ¿no? Siempre con ayuda de la policía municipal y de toda una patrulla de bomberos. Estamos hablando de 22 personas que estuvieron con nosotros peinando por segunda vez aquel recinto y aquella zona. No encontramos el origen en ningún sitio. El edificio lo registramos y nada. No encontramos explicación. Lo que sí encontramos es algo anecdótico y ya fue cuando nos volvíamos a casa, por decirlo de alguna manera, como suelen suceder las cosas, ¿no? Cuando menos te lo esperas. Hablando con el encargado del lugar, con Antonio, pues nos encontramos que me decía que a él le extrañaba que esto estuviera pasando allí, porque el edificio efectivamente era nuevo, que allí no había pasado nunca pues nada tremendo. Cierto es que allí anteriormente había habido un hospital de enfermos de pulmón y de tuberculosis, pero no estaba exactamente ubicado en el mismo sitio, sino a unos metros, o sea que tampoco coincidía geográficamente. Entonces él, diciendo esto, me decía, pues no sé, si aquí lo único viejo que hay son las piedras de esa pared, porque han sido traídas de allá abajo de la cantera. Y a mí aquello no sé por qué se me quedó un poquito en la cabeza, ¿no? Y entonces pregunté que, bueno, si en la cantera esa había pasado algo, ¿no? Yo quizás por ese sexto sentido que tenemos ya desarrollado pues los investigadores. Sí, sí, sí. Y entonces me comentaron que, bueno, que allí, pues sí, había pasado algo durante la Guerra Civil Española. Esa cantera había sido el muro de fusilamiento de los rojos, de uno de los bandos, bueno, que fueron los perdedores en este caso de la Guerra Civil, ¿no? O sea, habían muerto muchísimas personas sobre esas piedras. Es más, algunas estaban manchadas de oscuro, de sangre. Imagínate, Víctor. Entonces, bueno, pues yo soy muy racional, no me gusta, pues bueno, buscar hipótesis dentro de la ciencia ficción, pero claro, en este caso, y dado que no hay otra explicación, pues yo apuesto a que pudiera haber alguna especie de impregnación en esa pared. Y, claro, tanto sufrimiento, tanto fusilamiento, porque es que no encontramos ninguna explicación oficial, y así reza en el parte oficial de la policía. Porque sí, el edificio es nuevo.
totalmente. El lugar no hubo un cementerio, un lugar donde la gente sufriera. Lo más cercano que hemos encontrado, Víctor, en construcción fue la caseta del guarda del antiguo hospital de enfermos de pulmón, es decir, nada más. Ajá. Hay una caseta que casi ni era construcción, por decirlo así, ¿no? Es que no hay, no sé, no hay origen, no hay nada, por lo menos hasta ahora. Los viajes que hemos realizado, porque Marisol te habla del 28 de noviembre del 2002, de aquí, de esa fecha hasta ahora hemos ido varias veces más, y claro, recabamos más pistas, encontramos más testigos, porque hay que decir que también se ha producido estos sonidos a plena luz del día, por ejemplo el 23 de noviembre de ese mismo año, del 2002, en la sala número 1 se produce... Bueno, estaban ahí haciendo un velatorio, ¿no? Y velando al recién muerto, ¿no? Y entonces, se escuchaban unos gritos, unos lamentos muy parecidos a estos, y fueron al vigilante Ricardo y dijeron, bueno, sabemos que el dolor que está invadiendo a la gente que está aquí al lado, pues es muy grande, porque puede haber perdido a gente como nosotros y tal, a un familiar, pero podéis decirle que bajen, que no lloren tan fuerte, por favor. Entonces Ricardo se sorprendió, se puso blanco, ¿no? Sí, porque sí, ya sabía lo que había pasado a sus compañeras. Dice, no, a ver, es que en la sala número 2, donde decían ellas que escuchaban el sonido, no había absolutamente nadie. Me viene a la mente precisamente, no sé si ustedes sepan de la leyenda de la Llorona en lo que es México, Marisol y José Antonio. La leyenda de la Llorona. De la Llorona, Los ¿no? que aparecen antes de morir. No, fíjate, esta es una de las leyendas más conocidas desde la época precolombina, ¿no? Antes de la llegada de los españoles se hablaba del lamento de una mujer, donde precisamente pues escuchaba cómo ella lloraba. La leyenda supuestamente dice de que ella ahogó a dos de sus hijos, o dos hijos que ella tenía, para casarse con un hombre, y el hombre la despreció después de haber matado a sus niños. Y luego ella pues se suicida, ¿no? Entonces de ahí viene la leyenda de que por las noches sale ella lamentándose y buscando a sus hijos. Entonces es una de las leyendas más conocidas, sobre todo en la parte de la República de México, y se me hace muy conocido lo que son se me hizo algo parecido los lamentos, ¿no? Que se escuchan dentro de la grabación que ustedes pusieron hace unos minutos atrás. No, ahora te explico una curiosidad. Por cierto, esta leyenda es preciosa, me la anoto. No, ¿sabes qué pasa? Que al principio lo que parece un lamento, ¿verdad que has escuchado un lamento? Sí, se escucha un lamento. Haciendo la limpieza, esto que parece un lamento de mujer, no es un lamento de mujer, sino que son varios. Se aprecia como una especie de grito de un niño. Lo que pasa que lo hacemos con programas de limpieza de psicofonía, y se aprecia un lamento de una mujer y algo que no distinguimos si bien es una mujer o un hombre, porque hace unos contrastes muy agudos y pasa algo muy extraño, ¿no? Es decir, encontramos tres voces en lo que a simple oído parece un único lamento, y aún estamos investigando, intentando analizar qué pudiera ser, ¿no? Pues si dice algo, hay alguna incursión. Hay que decir, Víctor, que estamos hablando de desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, 3 horas, salvo pequeños descansos que se tomó lo que fuera que producía estos lamentos, y grabados me parece que nosotros utilizamos 10 por lo menos radiocassette, cassette, grabadoras, bueno, todo el material que teníamos, incluso el de Radio Nacional, utilicemos para grabar, es decir, 3 horas multiplicado por 10, y que todo está recogido, y en todos los cassettes está recogido lo mismo, ¿no? Y hay que decir que lo único que varía es el sonido de arrastre que, como bien apuntaba Marisol, de cada grabadora, ¿no? Porque cada grabadora, cada cassette tiene un sonido de arrastre diferente. Solo variaba eso, ¿no? O sea, es el mismo sonido que se escuchaba entonces, se repetía el mismo sonido. Sí, por supuesto, es que aquello era audible. Ajá. Es decir, todas las grabadoras estaban registrando el mismo sonido. No logramos a priori encontrar ninguna otra psicofonía, ninguna acústica, ninguna palabra, ninguna frase que nos determinara
ante qué fenómeno nos estábamos enfrentando. Llevamos, ya ves tú, 2 años analizando todo el material que tenemos, que es muchísimo, incluyendo aquel que me llevé yo cuando eché a correr, porque la verdad es que hubo un momento en que eché a correr porque algo me pasó muy cercano al oído, algo como una especie de ráfaga de frío, y además me hizo ¡uf! Y yo eché a correr, y tú imagínate la escena, yo corrí. Yo sabía por lo que corría, pero es que detrás mío venía mi hermano, la vigilante, 2 policías, todos corriendo calle abajo, sin saber por qué corrían, pero ellos corrían conmigo. No, es que fíjate que cuando uno se enfrenta a esto, pues por muy valiente que uno sea, no deja de sentir miedo, ¿no? Sí, es normal, es lógico. A mí me pasa muchas veces, pero bueno, lo vuelves porque te puede más la curiosidad, ¿no? Y el querer saber qué es lo que está pasando, qué misterio es el que guarda estas voces. A mí me tiene 2 años realmente muy intrigada, ¿no? Hay que decir que, bueno, hemos comprobado que no es el viento, tampoco son unas palmeras exteriores a este edificio, que algunos investigadores pues han visto fotografías y de momento, viendo el exterior, decían, pues serán las palmeras, dado que no golpean en el interior por un simple motivo, y es porque el día que yo llegué, pues junto a los bomberos cortamos todo el ramaje, o sea que precisamente para evitar que ese ruido se confundiera con el de los lamentos. Pero de todas maneras son algo muy inconfundible con unos simples golpes de palmera, ¿no? Esto es un llanto y se percibe como tal. Sí, se escucha un lamento precisamente de lo que están comentando ustedes al respecto, ¿no? Es muy impresionante esto. Marisol, déjame ir rapidísimo a la pausa y regresamos por así platicando con ustedes en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles y por supuesto les recordamos que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados. Víctor Camacho, en esta noche con nosotros investigadores del fenómeno ovni paranormal desde Barcelona, España. Están con nosotros Marisol y José Antonio Roldán, que por cierto nos están hablando, platicando de estos sonidos, estos lamentos que ustedes lograron grabar. Es más, ¿podrían nuevamente repetirlo, muchachos? Sí, por supuesto. ¿Sí? Tenemos aquí como unas cuantas horas te podemos repetir lo que quieras. Dices, tienes unas 10 horas de sonido. No, pues un poquito, a ver, para escuchar. Ajá. Hasta ahora. Bueno, pues esto es un trozo en el que nosotros creemos intuir que hay como una especie de pasos, ¿no? Uh-huh. Pero todavía, bueno, estamos analizando, no lo tenemos muy claro. Pues es impresionante, ¿eh? De repente cómo nuestros aparatos electrónicos pueden captar pues estas presencias espirituales, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay un mundo espiritual alrededor de nosotros, Marisol y José Antonio. Pues sí, efectivamente, hay momentos como estos en los que escuchas, no ya ahora en cassette, porque aquí, bueno, puede haber manipulación, cualquiera puede pensar mal de mí, ¿no? Pero escucharlo en directo es tremendo, de verdad. Yo pasé realmente miedo cuando me di cuenta que no era un fraude, ¿no? Claro. Y cuando aquello me pasó, pero sí, realmente es impresionante. ¿Te has dado cuenta que hay distintos matices? Es que no sé si se aprecia así. Nosotros tardamos tiempo en darnos cuenta, pero hay como cambios de lamento, son voces distintas, no es la misma voz la que parece lamentarse. Pues así, ahora sí que a simple vistazo, pues es impresionante. Sería cuestión de pues repetir y poner un poquito más de atención en los sonidos, pero
no sé, se puede captar un lamento, que es lo que más se puede escuchar, ¿no? Yo, si te parece bien, te enviaré una fracción de lo que hemos analizado, y tú solo puedes poner a los desvelados de la noche para que disfruten, se espanten e investiguen contigo en directo. No, fíjate que ha habido casos aquí de personas que trabajan limpiando restaurantes o fumigando también los restaurantes, y nos han enseñado sonidos que escuchan en estos lugares muy, muy interesantes, ¿no? Que ponen los pelos de punta y pues sí, la verdad que es difícil a veces trabajar en lugares donde pues tienen que estar toda la noche cuidando, sabiendo de que hay este tipo de fenómenos ahí, ¿no? Gracias a las personas como tú que aprecian pues el trabajo y que además se ponen a investigar muy duro porque tú lo haces. No, pues nada, como ¿te parece que te haga un repasito de todo lo que ha ido? Pues yo creo que sería muy interesante de repente darnos cuenta qué es lo que ha sucedido en España. Sí, pues mira, como te comentaba, para que vieras que hay muchos casos, pero para que no se haga muy pesado para tus desvelados, pues decir que en enero, bueno, este caso quedó pendiente, por supuesto, sucedieron más cosas y actualmente están sucediendo, como una chica que no podía tener hijos se quedó embarazada a los 9 meses exactos de esto, tiene una niña, otra de ellas también se quedó embarazada pues al par, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tiene otra niña. Bueno, más cosas que ya te comentaré en otra ocasión. Y un dato curioso para cerrar, uno de los empleados, Billy, un hombre de casi 2 metros, o sea, fuerte, si estuviera ahí podría incluso hacer pesincas y todo, pues eso es el hijo del que lleva el cementerio de Ceuta, ¿no? Y estaba trabajando en el tanatorio. Pues fíjate lo que ha sucedido en el tanatorio, que se ha vuelto a trabajar al cementerio porque dice que allí por lo menos los clientes no le molestan y no le asustan. Decidió mejor. Fíjate qué caso. Increíble. Pero hay que decir que toda Ceuta es una especie de fortaleza desde antaño, desde muy antiguo, ¿no? Una fortaleza histórica que ha ido guardando mucha tragedia porque ha sido punto de referencia de guerras, ha sido pues adquirida por muchas fuerzas políticas distintas que se la han estado rifando, ¿no? Y bueno, pues ha sufrido mucho y ha habido pues eso, muchas muertes. Y en todos los rincones de Ceuta, si realmente te paras a investigarlo, nosotros hemos tenido mucho tiempo porque hemos estado yendo muchas veces y estando allí mucho tiempo, te van a comentar un caso paranormal y te vas a encontrar con unos testimonios y te van a ofrecer una casa para que hagas una investigación, o sea, te la ponen a disposición total, ¿no? Pero lo más curioso es que tú pones allí los aparatitos y de momento encuentras pues cambios en la temperatura, encuentras movimientos bastante importantes en las energías, coges fotografías impresionantes. Yo cogí una de un espejo en la que aparece un rostro, apareció en la revista Más Allá, un rostro que no tenía que estar en esa estancia, totalmente contorsionado por el dolor. Se ve que es un rostro masculino, ¿no? Que está así como pidiendo ayuda, ¿no? O sea, una cosa impresionante. Y esto te lo encuentras por toda Ceuta. Pero bueno, en España tiene fantasmas por todos lados, te lo digo yo porque al poco, en enero, pues también salía en prensa otro fantasma, el del empresario de una fábrica de arcos del polígono industrial de La Yutera, en Valencia, en Levante, ¿no? El Levante español. Varios testigos habían estado durante varios años diciendo que allí estaba pasando algo en esa fábrica, que no era normal esos ruidos, esos cambios, esos fríos, esas ráfagas frías que entraban por la noche, unas pisadas que había en el tejado, etcétera. Entonces llegó un momento en que se hicieron más contundentes, se prodigaron muchísimo más y cada noche pues aquello era terrible, era como un gran poltergeist en una fábrica, imagínate, vigilado por una sola persona, cómo tendría que estar esa persona, ¿no? Soportando aquello. Claro. Y por más que lo notificaba, pues no le hacían caso. Entonces se puso en contacto con la prensa a ver si así por fin pues esto iba a ser estudiado, ¿no? Y así pues los investigadores seguimos con el caso. En aquella zona se contaba que, bueno, que había muchos fantasmas, porque imagínate que aquello anteriormente era el camino que bajaba hasta el cementerio, ¿no? De esa población. Y bueno, pues se contaba y todo, ¿no? Porque antiguamente se bajaban los ataúdes en brazos por allí y que era que no, pues la gente se sugestionaba, ¿no? Lo que pasa en la fábrica es que llegó un momento en que se veía un espectro, pues que todo el mundo asociaba con un personaje muy concreto, un empresario muy importante,
para la zona, fallecido ya, que era Hugo Bacarach, que fue, bueno, es un alemán, un emigrante que se casó con gente de allí, del pueblo, de Valencia, y quería mucho este lugar, ¿no? Y de alguna manera pues se sentía muy ligado con esta fábrica, y al parecer después de su muerte pues bueno, sigue allí, ¿no? Y esa es la constatación que ha quedado. Lo cierto es que una vez saltado el caso a la prensa e intentando investigarlo, pues no se trató bien a los testigos en este caso, ni a la policía, que también era parte del testimonio, y se han negado a hablar con lo que es la prensa mayoritaria, ¿no? Nosotros seguimos las investigaciones porque, bueno, la verdad es que no tenemos nada que ganar, ¿no?, si contamos lo que ellos nos dicen, así que preferimos hacer un pacto con ellos y seguir investigando un poco, no publicando lo que vamos investigando, pero sí estar allí dentro por si hubiera algún movimiento y pudiéramos captar al fantasma, pues tener la oportunidad que tuvimos en Ceuta, ¿no? En febrero además viajamos a Vigo, nos vamos al norte ya de España, porque allí nos habían hablado de Nigrán, y allí había una casa donde al parecer estaba el espíritu de una anciana, ¿no?, que se negaba a abandonarlo. Había sido bastante maltratada por sus nietos y por sus hijos, y aunque la casa era suya, pues había estado arrinconada y no había estado bien alimentada, ¿no? Y entonces decían que se veía. Pero bueno, tras las investigaciones que realizamos en la calle Camposanco, lo cierto es que sí que tuvimos constatación de movimientos extraños por allí, ¿no? Pero bueno, es que nuestros medidores de movimiento, o sea, nuestros registros de movimiento, perdona, que es que nosotros estamos sin dormir y se nos da un poco no te apures. La lengua. Pues claro, nos daba mucho movimiento, pero luego constatemos que eran animales pues del barrio, ¿no? Gatos, perros, etcétera, e incluso cucarachas que había por allí. No encontramos al fantasma en esta ocasión. La gente sigue empeñada en que sí que se ve el fantasma de María la Cajalla, porque era una persona menudita, ¿no? Y la leyenda, que es caso, sigue allí y la gente sigue diciendo que lo ve, ¿no? Pero nosotros, por mucho que lo diga, tenemos que constatarlo, tenemos que conseguir pruebas, y tenemos que seguir investigando el caso antes de decir si es una cosa u otra. En este caso, pues no conseguimos lo que andábamos buscando, lo que no quiere decir que no tenga algo, ¿no? Así es. Marisol, José Antonio, déjenme rapidísimo hacer la pausa nuevamente, regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Quiero que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que están chambeando en este momento. Gracias mil por dejarnos ser parte de su noche madrugada. Y por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues una noche muy interesante y por supuesto tenemos la oportunidad de platicar con dos grandes amigos investigadores del fenómeno ovni paranormal, Marisol y José Antonio Roldán. Ellos son hermanos y bueno, es algo muy interesante cómo trabajan en conjunto para investigar esta temáticas, ¿no? Muy siempre muy interesantes. Y nos estabas comentando, Marisol, entonces de lo que ha estado ocurriendo pues a lo largo de este año, ¿no? Realmente algo muy interesante ha estado sucediendo. En marzo pues hubo una constatación de un espectro, y en este caso fue en un lugar también público, en el Palacio Real de Pedralbes, en Barcelona, uno de los lugares más importantes a nivel artístico, de museo y de concentración, porque es donde se realizan los eventos más importantes, ¿no? Aquí en la capital de Cataluña. Y allí pues varios testigos, por no decir muchísimos, porque encontramos a más de una docena, nos informaron de que habían estado pasando cosas muy extrañas. Se veía un fraile, al que llaman el fraile de Pedralbes, que, bueno, antes incluso de que estuviera construido el palacio ya se veía por esa zona, Una niña que, bueno, en la entrada del palacio hay una especie de hall con escalera, y se veía pues una niña con unas risotadas así, de estas que te ponen realmente los vellos de punta, ¿no? Y escalofriante. Además un piano que no tiene cuerdas, agárrate bien, no tiene cuerdas y toca solo. Tú imagínate, cuadros que miden 2 por 1 metro y se mueven solos en la noche. Entonces que se encienden y se apagan.
hornos de las cocinas que se abren, se encienden, y azulejos que se caen y se vuelven a poner en su sitio. O sea, cosas sorprendentes, y encontramos cocineros, vigilantes, los guardianes del museo, Sí. Es decir, un montón de testimonios variados y, pues bueno, bastante fiables, ¿no? Un caso que además sigue abierto, porque pedimos oficialmente poder investigarlo en todos los lugares del palacio, y hasta ahora solo se nos ha abierto una parte de él. En realidad, nosotros buscábamos qué tragedia pudo haber provocado pues estos espectros allí en aquel lugar, ¿no? Que siempre parecen pues hacer un mismo ritual, ¿no? El fraile pues va por un tramo de un pasillo, la niña pues pasa por un trozo de la escalera, los cuadros se mueven, se bajan, se mueven y se bajan, pero siempre haciendo el mismo recorrido. Es una especie de monotonía. Por eso yo hablaba de espectros, ¿no? Y lo diferenciaba de fantasmas, porque repiten esta rutina, ¿no? Claro. En un principio estuvo hecho para los monarcas, pero jamás fue utilizado por ellos. Se lo quedó el ayuntamiento. ¿Y no han pedido los videos o lo que graben ahí las cámaras de seguridad? ¿No han captado imágenes? Sí, bueno, pero es lo que comentaba antes. Tengo acceso simplemente a lo que se produce en cierta parte del edificio. El otro, como está, digamos, alquilado para hacer caterings, reuniones y congresos, pues me está totalmente vetado, ¿no? Por la empresa que lo tiene alquilado, por decirlo de alguna manera. Es privado, y ahí no puedo tener acceso. Cuando, claro, curiosamente es ahí donde también se dan parte de los fenómenos. Sí, efectivamente, hemos constatado espectrogénesis, vórtices de luz, hemos constatado también sonidos extraños, raps con bastante frecuencia, movimientos, y sobre todo hemos captado el curioso, pasa que no lo tengo preparado, sino también te lo pondría, como un explotar de cristales muy fuerte, o de porcelana, etcétera, ¿no? Y ese mismo sonido me lo explicaban los testimonios antes de que nosotros lo grabáramos a nivel psicofónico, porque ellos durante la noche la habían oído, creyéndose que se habían roto jarrones muy caros que hay allí. Y nada. No, los jarrones no habían sido, eran ruidos, pero no procedían de allí. Hay que decir que ha habido, yo buscaba muertes traumáticas allí a nivel histórico y no encontré ninguna. Lo que sí me contaron después es que habían muerto durante la restauración del edificio 3 personas, es decir, 3 obreros de la construcción. Uno pues quedó semi-ahorcado por unos cableados, ¿no?, eléctricos que estaba poniendo en el techo, en la zona de lo que es la sala del trono. Y otro pues se cayó por casi al lado, pero cayó para la parte de abajo del edificio, para el exterior. Y un tercer caso de muerte que no se sabe muy bien cómo pasó, al parecer un cortocircuito en las instalaciones, etcétera, y la persona pues no falleció allí dentro del edificio, sino en el hospital. Aquí lo curioso sería de dónde debería de venir la niña, ¿no? De dónde saldría esta niña que se escucha ahí también. Sí, además porque son elementos paranormales más antiguos que las propias muertes que estoy comentando. Claro. Por ejemplo, el fraile ya estaba bien. El palacio está construido junto a un convento de monjas de clausura, ¿no? Y aquella zona era una zona muy rica en agua y en fuentes. Allí se reunían a hacer rituales, pues mucha gente de Barcelona, ¿no? Antes de construirse el palacio. El palacio perteneció a una persona muy importante, que es Güell. Y Güell pues edificó aquí una primera mansión que luego pasó a sus hijos, ¿no? Pero hay que decir que también se hacían rituales masónicos y rituales de muchos cultos distintos ahí, ¿no? Pero este fraile a mí me desconcierta mucho, porque las monjas clarisas tienen el convento desde el año 1300 y pico, que fue regalado por los monarcas a ellas, ¿no? Y en 1500 ya se empieza a hablar del fraile que se veía por los caminos del agua, que es donde hoy exactamente está construido el Palacio Real de Pedralbes. Es decir, es mucho más antiguo. Y este fenómeno entonces viene ya de mucho atrás, entonces. Yo creo que se han concentrado allí, Víctor, fíjate bien. Creo que son distintas cosas que han coincidido en un punto geográfico. Este fraile posiblemente pues fuera anterior a la construcción de este palacio, ¿no? Que estuviera en ese camino y en esas aguas. Y la niña posiblemente pues fuera de esos primeros habitantes
ese palacio, ¿no? De esos primeros criados que había allí, porque ya te digo que se preparó para que la monarquía, pues cuando viniera a Barcelona la usara, ¿no? Lo que pasó que hubo problemas políticos en España y no llegaron a venir los monarcas. Simplemente una vez han pernoctado allí, o sea que la niña no sabemos si es hijo de algún criado o de algún servidor de aquel momento, ¿no? Luego ha estado mucho tiempo cerrado también, y luego cuando se ha vuelto a abrir es cuando de nuevo se han reactivado los fantasmas de allí y han aparecido pues todo tipo de poltergeist donde se ha incluido el sonido de ese piano, ese movimiento de cuadros, luces, como queriendo llamar la atención a los vivos que moran en el lugar sobre la niña y sobre el fraile, ¿no? Yo creo que allí el foco importante sería descubrir efectivamente esa niña y ese fraile, ¿quiénes son? ¿Por qué piensas que en los últimos meses o tal vez años se ha abierto como un portal para dar comienzo a este tipo de fenómenos? Porque recordemos lo que está sucediendo en Italia, en este pueblo ahí en Sicilia, parece ser que es algo inexplicable, ¿no? Sí, en Caronia. Bueno, no es que yo tenga presunción de nada, ¿no? Ni soy profeta, ni tengo ningún tipo de facultad. Me limito a constatar algo que veo a diario en mi trabajo. Mi trabajo es hacer información y obtener noticias, ¿no? Y después de seguir todos los días las noticias me di cuenta pues de los meses en el que hay un decrecimiento o en los meses en que aumentan. Y lo que sí es cierto es que hace unos 2 años acá se está dando un movimiento muy frenético, demasiado frenético para mi gusto, en cuanto a nivel paranormal. Mientras que, digamos de alguna manera, por ejemplo, el fenómeno OVNI, aunque es cierto que se están dando casos muy impactantes, ha menguado bastante. Sí, podría ser que eso esté ocurriendo precisamente. Marisol, déjame hacer la pausa nuevamente. Regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Sal y vale, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes que están manejando en este momento, que están pendientes de nuestra señal. Recuerden abrochar su cinturón de seguridad, es importante eso, y manejar a velocidad correspondiente al lugar donde usted va en este instante. Líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados. Víctor Camacho, esta noche con nosotros, José Antonio y Marisol Roldán están con nosotros vía telefónica desde Barcelona, España, pues compartiendo con nosotros investigaciones muy importantes que han estado realizando ellos precisamente allá en Barcelona, en algunas otras ciudades de España. Marisol, José Antonio, ¿se encuentran ahí? Sí, escuchándote. Ok, has mencionado entonces de que lo que es dentro de los avistamientos y encuentros del fenómeno OVNI como que ha ido disminuyendo, es lo que tú has percibido. Sí, pero a ver, no disminuyendo por haber desaparecido, sino por haberse transformado en otra cosa. Okay. Es decir, que hay fenómenos con relación a los ovnis, pero no son los propios ovnis. Por ejemplo, es el caso que ha sucedido en Caronia, ¿no? En este incendio que se daba en Sicilia, pues el pasado 17 de enero, okay, que además afectó a toda la población, ¿no? Ajá. Y que tuvo pues a Protección Civil apagando incendios que además eran muy selectivos, porque tú imagínate, hay incendios que consumen los edificios, pero no queman los muebles ni a las personas. Pero esto continúa, ¿no? Continúan, pero más esporádicamente, pero hubo un momento en que fue bastante importante, ¿no? Porque sucedían varios a la vez. Entonces tuvieron que dar una explicación oficial, y lo hizo Protección Civil de la mano de Tulio Martela, me parece recordar, que decía que todo era debido pues a una especie de electrostática normal, unos campos electrostáticos que se habían alterado en la zona, ¿no? Ajá. Y que esto estaban provocando pues estos extraños incendios en todo ese pueblo. Hay que decir que hubo un exorcista y todo, mandado por Roma, que es el padre Graviel Amor, y que él aseguraba que el demonio pues estaba haciendo su presencia en aquel lugar. Ajá. Y así pues había trascendido. No era la primera vez que actuaba esto. En otras épocas de lagunas ufológicas han sucedido extraños misterios. Yo que me acuerdo así bien, pues imagina, ¿te acuerdas? Yo sé que tú seguramente has oído hablar de los helicópteros negros que se vieron en Levante español, porque aparecieron en un tiempo de sequía en el que no había lluvia, los ganaderos, los agricultores estaban bastante enfadados con el gobierno central, etcétera, ¿no?
De la noche a la mañana empezaron a aparecer por las huertas de Levante, lo que es Valencia, Murcia, Castellón, Alicante, unos helicópteros totalmente oscuros que no tenían bandera y que echaban una especie de polvo y al poco provocaban lluvias, ¿no? Bueno, pues en este tiempo, que fue la época de los 90-95, también hubo una especie de laguna intermitente entre grandes oleadas, como en los años 93, 96, etcétera, a los años en que no había estas oleadas, pero sí aparecían los helicópteros negros. Pues para mí, que esto que está pasando de los incendios es algo muy similar, alguna especie de experimento que se está llevando a cabo, que no es nuevo, porque en los años 70 y 90 teníamos una cosa muy parecida. Eran esas extrañas nubes, ¿no?, que se llevaban a personas o que se hacían perder minutos a los aviones. Aquí en España sucedió un caso a un aviaco. El aviaco además venía desde Valencia, iba a dirección a Vizcaya y perdió casi 7 minutos a 40.000 pies de altitud, ¿no? Es decir, entró en una nube y después de haber recorrido la nube 7 minutos, con totalmente descontrolados los aparatajes de a bordo, salió de esa nube y estaba en el mismo sitio donde había entrado, o sea, no había recorrido ningún kilómetro, o sea, una cosa sorprendente. Y en aquel momento, en aquel año que fue el año de 1978, se vio pues más que ovnis este tipo de nubes. Y yo creo que tiene todo un poco de asociación, aunque los desvelados que nos estén escuchando digan, uy, esta chica está mezclando muchas cosas. Yo creo que las cosas sencillas, bien hiladas, algunas veces nos pueden traer respuestas. Ahí tenemos los chemtrails, por ejemplo, ¿no? Yo diría la máxima evolución, ¿no? Y también está apareciendo en zonas como la de Mesina, que fíjate que Mesina es Caronia, donde ha pasado el incendio. Los chemtrails son una especie de trazos o líneas, vapores de agua que dejan los aviones a su paso por los cielos. Lo que pasa que en este caso son muy extraños, duran horas. ¿Ustedes también tienen este fenómeno ahí entonces, Marisol? Sí, también tenemos este fenómeno y también lo ha tenido la zona de Mesina, en Sicilia. Y anteriormente lo ha tenido el Cairo. Y curiosamente, a unos 30 kilómetros del Cairo, Midyasid, me parece que es el pueblo, hace unos 15 años sucedía también un episodio de incendios también de este tipo, como el de Caronia. En aquel caso se achacó pues a la superstición, ¿no?, a los jinns, a estos duendes pirómanos que juegan con los mortales, ¿no?, dentro de las supersticiones islámicas. Pero para que veas que hay un poquito de relación, no va todo suelto, se pueden ir atando cabos. Yo creo que es hora de que vayamos haciéndolo. Fíjate, es increíble, qué bueno que tenemos este contacto con ustedes, Marisol, porque pues nos damos cuenta del tipo de fenómenos o cosas que ocurren en diferentes partes del mundo, al igual que está sucediendo aquí en América, ¿no? O sea, a veces uno piensa que esto simplemente está encima de la ciudad de Los Ángeles o encima de Chicago, pero no, esto ocurre en otros lados. Fíjate que llegaron 2 notas muy interesantes esta semana, no sé si tú las has logrado leer. Uno llega del periódico de Pravda de Rusia, donde menciona la desaparición de un tren por el área de los Urales, donde desapareció completamente el tren con 935 pasajeros, ¿no? Y que hasta la fecha no localizan dónde quedó este tren por ningún lado. Luego llega una nota de Londres donde menciona de un zumbido que se escucha en un cierto suburbio londinense, donde tiene locos a miles de personas que no pueden dormir, que son muy susceptibles en sus sueños. Entonces es algo increíble pensar de que este tipo de fenómenos suceda en otros países tan lejanos como Rusia o Londres de repente, ¿no? Pues sí, efectivamente. La zona esta de la pérdida del tren, ¿dónde era? Dice que por el área de los Urales, ya ves dónde están estas montañas o montes Urales, da el pueblo, pero pues está medio difícil de recordar cómo se llama, ¿no? Pero dice que por esa área de los Urales desapareció este tren con más de 900 personas, y lo de Londres, de este zumbido que no deja dormir a la gente, que no hayan de dónde viene el zumbido tampoco, y ningún aparato llega a captarlo, sino que son ciertas personas que mencionan que escuchan este zumbido, y es un fenómeno que ocurre también aquí en los Estados Unidos, donde en Nuevo México, en norte de Carolina, en algún otro estado también hay varias personas que escuchan un zumbido en el ambiente que no pueden ni siquiera taparlo con algo en sus oídos, ¿no? Efectivamente.
y además coincidiendo todo con lo que se está realizando en Marte. Fíjate que pues recientemente portavoces de la NASA decían que estaban estudiando, voy a decir una barbaridad, pero es que como somos desvelados, pues claro, estamos pensando mucho por las noches. Ajá. Lo cierto es que sí. Pero curiosamente portavoces del gobierno norteamericano y de la NASA decía que se estaban estudiando las posibilidades de hacer una especie de cambios climáticos, ¿no? En estos momentos en el planeta rojo. Sí. Y claro, esto a mí me recuerda mucho a algo que se tenía como leyenda urbana, y es ese mítico proyecto HARP de cambio climático en la ionosfera en Alaska. Que además venía a hacer colación a que posiblemente se estuvieran trastocando químicamente la ionosfera, pero también estuvieran ayudados por una especie de ultrasonidos o alta frecuencia, etcétera. Justamente en el momento en el que se están viviendo estos casos a nivel terrestre, como si se estuvieran probando cosas efectivamente para más adelante ponerlo en práctica, pero posiblemente en Marte, ¿por qué no? Y hacer estos cambios climáticos o aquí en la propia Tierra, porque si no lo hacen llegará un momento en que la Tierra realmente sea inhabitable. Pues ya lo estamos mirando, ya ves este huracán o tipo de huracán que pegó en costas brasileñas, que es algo que nunca había ocurrido, ¿no? Claro, o los meteoritos. O meteoritos que están de repente siendo captados ya más regularmente. En fin, yo creo que estamos viendo cambios. Hay un reporte que se le dio al Pentágono de que dentro de aproximadamente unos 6-7 años va a haber cambios más dramáticos o drásticos dentro de nuestro clima. Es algo increíble. Sí, es impresionante. Marisol, José Antonio, nuevamente vamos a la pausa. Regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Quiero que seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes. Gracias por dejarnos ser parte de su noche madrugada. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales, siguen enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros una charla muy interesante desde Barcelona, España. Investigadores del fenómeno ovni paranormal están con nosotros, como siempre, con información pues muy interesante, muy actual. José Antonio y Marisol Roldán están con nosotros en esta noche madrugada. ¿Se encuentran ahí, muchachos? ¿No es así, José Antonio? Pues así es, Víctor, y intentamos, porque hay suerte de que, como bien dice Marisol, estos 2 últimos años hay noticias casi a diario sobre estos temas, y también sobre Marte, sobre ciencia, sobre noticias curiosas, sobre las nuevas leyendas urbanas que van saliendo, y por eso, ¿no? También tenemos colaboración de gente que va enviando cosas, artículos, y seguramente muchos de los invitados que vas teniendo a lo largo de estos meses pues también han colaborado con ustedes. Sí, es muy cierto. Fíjate, tuvimos a Silvia el otro día, Silvia Velando, ¿verdad? ¿Se apellida? Sí, Velando. Sí, muy interesante precisamente la leyenda de estos niños verdes que compartió con nosotros y que nos dimos cuenta acerca de esto a través de la página de ustedes. Pues nos alegra muchísimo. Además, Silvia es una chica excelente y el tema lo ha investigado mucho. Sí. Es un enigma muy curioso sí. Y vamos a tener a Joseph Guijarro, también un conocido de ustedes. Sí. La próxima semana. Sí, además esta noche veníamos nosotros de su programa, ¿no? Porque tenemos una sección con él. Ajá. En la que hablamos de leyendas urbanas, pero la parte que pudieran tener de real, ¿no? Ajá. Hacemos una pequeña profundización en este tipo. Y vamos a hablar con él un poquito acerca de lo de la isla Friendship de Chile, ¿verdad? Sí, además él la ha estado investigando durante mucho tiempo, ha hablado con muchos testigos, ha estado ahí en Chile buscando pruebas, y yo creo que lo que os cuente os va a impresionar seguro, porque, bueno, os contará, es que claro, no puedo desvelar nada, pero es una aventura lo que él ha vivido allí. De hecho, cuando dirigía la revista Karma 7 aquí en España, él pues trajo, digamos, el tema aquí a España, y es un tema que está ahí, que ha salido en muchos ramajes. Bueno, también hay que decir que estuvo muy asesorado por otro gran investigador, en este caso chileno, que ha estado viviendo en España, que es Raúl Núñez, que en estos momentos se encuentra ahí, de nuevo,
y bueno, pues él fue un poquito el que le puso sobre la pista. Un gran trabajo el que han hecho y el que siguen haciendo, porque claro, es un enigma abierto esta isla. Sí, sigue investigando y realmente es una de las personas que tiene más información acerca de esto que sigue ocurriendo en Chile. ¿Ha habido algo semejante allá en España, así como de una civilización extraterrestre contactando seres humanos en territorio español? ¿Ustedes han tenido conocimiento de algo así semejante? No, aquí lo último que ha pasado es que ha venido pues el contactado Sixto Paz, que ha dicho que este año iba a haber un gran contacto en Andalucía o en alguna parte misteriosa de España. No sabemos lo que puede haber. Sí que es cierto que hay lugares desde muy antiguo donde se han venido realizando tipo de contactos, avistamientos, y se creía que había incluso enterrados en su suelo pues posibles artefactos voladores, ¿no? Ajá. Desde tiempos pues antidiluvianos, ¿no? Okay. Me refiero, por ejemplo, a pues un lugar geográfico como es la montaña de Montserrat, okay, que bueno, es famosa en todo el mundo por su moreneta, por esa Virgen negra que contiene. Por esos frailes benedictinos que están allí custodiándola, curiosamente los benedictinos, que son los más místicos, los más conocedores, ¿no? Porque son traductores, pues son conocedores de la mística pagana. Que además en esta zona pues ha habido siempre avistamientos y además ha traído mucho a los contactados nacionales e internacionales. La persona un poquito que ha hecho resurgir Montserrat como punto geográfico de contacto OVNI es la figura de José Luis Grifol, y que lleva desde el año 73, ¿no?, siendo contactado y subiendo allí desde el año 1979. Y bueno, hasta allí suben peregrinajes de personas para ver estas luces, y muchos son los que afirman verlas, ¿no? Lo cierto es que yo he ido muchísimas veces y lo que he podido apreciar pues son meteoritos, ¿no? Sí. O sea, meteoros o estrellas fugaces, depende de la época del año en que subía, ¿no? Perseidas, Leónidas, etcétera. Okay. No he tenido más suerte. José Guijarro sí que sé que ha tenido suerte, lo digo por si quieres preguntarle cuando lo traigas al programa. Ok, sí, lo voy a comentar. ¿Él ha tenido entonces avistamientos en ese lugar? Él yo creo que vivió algo especial allí en Montserrat. Okay. Sí, lo vamos a estar preguntando entonces el próximo viernes. Le voy a decir, un pajarito nos dijo de que algo sucedió allá con él. Hombre, yo, en todo caso, Montserrat es que es muy raro la persona que de alguna manera no sienta una influencia de aquel lugar geológico. Es una montaña que no tiene nada que ver con el resto de la geografía. Es oceánica, fue foso marino, pero tiene una altitud impresionante, tiene una formación, una erosión muy distinta. Entonces es como una especie de ruptura geográfica, ¿no? Que impacta mucho y te introduces en ella y notas que hay algo ahí extraño. Entonces se mencionaban muchas leyendas de que la habitaban en el subterráneo los milenarios, que eran una especie extraterrestre que había venido pues al principio de los tiempos y fueron los que formaron los hombres, ¿no? Okay. Y que están ahí ocultos porque digamos de alguna manera han mutado a ser parte de esa propia montaña, y junto a ellos estaría la nave que les trajo a nuestro mundo, y que naves como esa pues habían en distintos puntos de la Tierra. Esta es una leyenda muy antigua, arraigada a Montserrat, una zona donde se han visto pues unas pequeñas bolas tipo Foo Fighter, pero a ras de suelo, que no quemaban hierba, no quemaban camino, y era muy frecuente que los pastores de la zona lo vieran, ¿no? Como también veían lo que eran los caballeros de luz bajando de una especie de rayos del cielo. Y todo esto, imagínate, en un sitio muy reducido, que es el que ocupa la montaña. Hay como una ruptura espaciotemporal allí. Debe ser por esto que muchas personas se pierden. También. Se han dado muchas historias de personas que han ido a esta montaña, de alpinistas, de geólogos, incluso de investigadores que han ido buscando pues hierbas, claro, tipologías, especies muy muy típicas de allí, y que se han perdido, ¿no? Han desaparecido sin dejar rastro. Increíble. Oye, Marisol, pues yo creo que son tantas cosas las que pues ocurren, sobre todo en estos lugares místicos como el Monte Shasta, muy parecido a lo que tenemos aquí en el norte de California. Marisol y José Antonio, el tiempo es el que siempre nos come, pero quiero agradecerles muchísimo de veras por haber estado con nosotros este par de horas y comentarnos tantas cosas muy interesantes que suceden por allá en España, Marisol. Para mí el placer de verdad que es mío,
Me encanta estar contigo, desvelada total, acompañada de tus desvelados. No, de veras, yo les agradezco muchísimo, José Antonio, de veras, por estar con nosotros y pues darnos un poquito de su tiempo al programa, ¿eh? Pues gracias a ti, Víctor, sobre todo por mantener vivo estos temas allí en tu zona y en un amplio sector de la población, porque eres una persona muy cercana y transmites mucho los temas y es algo que se necesita en esta época, ¿no? Que la gente conozca y tenga toda la información a su abasto para saber discernir sobre qué se esconde detrás de estos temas. Marisol, José Antonio, los dejo para que descansen un ratito, tienen mucho trabajo este día y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar en comunicación y cualquier cosa que ocurra, pues no duden en contarnos y cuenten con el programa siempre para ustedes también. Pues así será. Un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias a José Antonio y Marisol Roldán en esta noche madrugada por estar con nosotros y por supuesto información muy interesante que compartieron con todos nuestros desvelados. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho, así que envíen sus mensajes, siempre es importante para nosotros saber qué es lo que está ocurriendo con ustedes. Saludamos a Ariana Rodarbal, un saludo para ella, muchas gracias Ariana. Dice Víctor, muy buenas noches, fíjense que encontraron esto en la Sierra de Durango, en una cueva, lo volvieron a enterrar ya que está muy lejos, ahí no sé qué tipo de gente vivió, pero había señales en esas partes de que habitaban en cuevas. Se encontraron flechas de piedra y hachas y nos envía aquí unas fotografías pues de un cráneo. Hubiera sido bueno que pusieran algo para poder ver una comparación, no sé, una botella de agua, una mano, algo. Pero se ve un cráneo hinchado, o sea, no es alargado, regularmente son alargados, esto es como hinchada la cabeza de esto, ¿no? Pero hubiera sido bueno que hubieran puesto una referencia para poder tener idea, pues, de cuál es el tamaño más o menos de esto, ¿no? Pero muchas gracias a Ariana Robardán por enviarnos su mensaje y su reporte, pues, de esto tan interesante. A ver si nos envía más información al respecto de esta situación. Vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche, como siempre, en el único y original programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.